Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Cuarto Día, Diálogo en Proista, en el que a lo largo de estos programas hemos estado desglosando la parte introductoria del Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos, ideado por el padre José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache, mis redes sociales son Twitter, @Antonio_Solac, y mi Instagram, @AntonioSolac. También tenemos redes sociales de este podcast en Proista Radio, Twitter e Instagram, @Enproista Radio, y fanpage en Facebook, en Proista Radio. Muy buenos días a toda nuestra familia proísta. Gracias por volver a escucharnos a esta segunda temporada de Cuarto Día Diálogo en Proísta. Hoy empezamos otra etapa de su podcast. Gracias a toda la gente que nos acompaña de las diversas partes del mundo, de todos los centroguías que nos han seguido desde España, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Estados Unidos, obviamente aquí los centroguías de todo México. Les agradecemos muchísimo su atención hacia nosotros. Yo soy Delfino Cisneros González, soy emproísta del Encuentro 47 de la Diócesis de Mexicali, y mis redes sociales son en Twitter, @Delfino Cisneros, y en Facebook me pueden encontrar como Delfino Cisneros González. Israel. ¿Qué tal? Pues más que nada darle gracias a Dios de nueva cuenta por permitir reunirnos, poder compartir y sobre todo seguir aprendiendo en este caminar de diálogo en Proista. No me queda más que pues darle la bienvenida y recordarles que esto es para Dios, por Dios, y pues al final del día pues darnos a los demás. Mi nombre es Israel Arellano, yo solamente manejo Facebook, me van a encontrar como Israel Arellano. Soy del encuentro número 80, aquí también de la ciudad de Mexicali, 21, 22 y 23 de enero del 2005. Y pues Delfino, Israel, pues tenemos hoy un invitado muy especial con el cual vamos a iniciar esta segunda temporada de Cuarto Día Diálogo en Proista. Es una persona en la que ya tuvimos hace un par de meses, que compartió con nosotros un poco del testimonio de vida que tuvo como integrante de aquel equipo en que se encontraba hombro a hombro con el padre Pujadas, ¿no? Organizando los encuentros en Colombia, organizando encuentros en Venezuela, y está con nosotros un poco para comenzar a lo que es ya la parte interna del manual. Terminamos en la primera temporada con la parte introductoria del manual, nos lo acabamos, lo devoramos, lo saboreamos, profundizamos realmente en el pensamiento del padre Pujadas a la manera en cómo nosotros pudimos aterrizar y nosotros pudimos desvelar, ¿no? Esa parte espiritual que el padre Pujadas nos entrega a lo largo de la introducción. Y ahora sí, vamos a iniciar con la parte interna del manual, con las charlas. Vamos a ver qué es lo que quiso decir el padre Pujadas en cada uno de los párrafos de cada una de esas charlas. Pero antes de comenzar con ello, quisimos invitar a Osvaldo Prieto a que nos platicara un poco más, un preámbulo de todo esto que fue el desarrollo de la parte interna del manual, de todo lo que fueron las charlas. Osvaldo, primeramente que nada, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a entrar a la parte de las charlas, a las partes de los temas del Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, pero queríamos antes platicar contigo. Yo recuerdo hace algunos meses cuando te conocimos y tuvimos aquel en vivo contigo, tocamos el punto ahí de las charlas. Nosotros tenemos aquí 3 puntos que queremos tocar contigo antes de entrar de lleno, aquí en Cuarto Día Diálogo en Proista, antes de entrar de lleno a lo que son los temas. El primer punto: ¿cómo fue que se crearon las charlas del manual? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se les ocurrió los nombres y todo ese tipo de cuestiones que a veces nosotros desconocemos, y a veces ahí encontramos riqueza al iniciar o tal vez al preparar un tema como son los temas del Manual de Encuentros de Promoción Juvenil? Es que esta pregunta que hace Delfino, Osvaldo, tiene mucho que ver con la forma en cómo nosotros nos preparamos, cómo esquematizamos una charla. Siempre nos gusta comenzar por las etimologías de las palabras, el significado de las palabras, y nosotros a partir de las etimologías encontramos la respuesta a lo que tenemos que decir en una charla. Pues bien,
esta pregunta va dirigida hacia allá, hacia la etimología de las charlas, es decir, de dónde nació esa idea, cuál fue el espíritu que empujó al padre Pujadas o a las personas que estaban en torno a él a desarrollar, quién ideó el formato, el esquema, etcétera, ¿no? Y qué mejor que tú, que conoces un poco más a profundidad esta situación, de por dónde iba el padre Pujadas, su mentalidad y su espiritualidad. Digamos, uno tiene que entender que toda la estructura y todo el esquema del manual no se puede entender sin toda la experiencia, que tal vez lo comentamos rápidamente la vez pasada que conversamos, toda la experiencia, la vivencia del padre José María con cursillos de cristiandad. El padre José María llega a Colombia porque es invitado por unos sacerdotes a que empiece cursillos de cristiandad en Colombia. O sea, cursillos de cristiandad es su realidad. De hecho, hay unas fotos del año 68 del padre José María con el Papa Pablo VI en la preparación ya del 38º Congreso Eucarístico Internacional que fue en Bogotá. Los laicos con que el padre comienza a trabajar en Encuentro de Pasión Juvenil, todos cursillistas. Mis papás, que fueron los que me llevaron, cursillistas. O sea, cursillos de cristiandad, sí o sí toca tenerlo aquí en la mente para poder entender el esquema de manual de todos los temas. De hecho, yo escuchaba a los sacerdotes, a mi papá, a mi mamá, cuando iban a encuentros que ellos iban con papá y mamá a acompañarnos, ellos decían, esto es, por ejemplo, cuando hablábamos del paso por la encrucijada, papá y mamá decían, esto es como el mensaje de sacramentos. Cuando hacíamos, esto es como, ellos le colocaban un paralelo a Cursillos de cristiandad. Uno es el fundador de Cursillos, es Monseñor Herbaz. Él comienza en Gerona, cerca de Barcelona, en Cataluña, a hacer cursillos, invitado, y su experiencia ahí hace que viene a Colombia, y entonces toda la década de los 60 y toda la revolución de 68, a él lo encuentra en Bogotá, y con el llamado del Papa, él empieza a trabajar en encuentros y empieza a concebir el manual. Entonces es cursillos de cristiandad, la etimología, para usar tu nombre, Antonio, es cursillos de cristiandad donde tenemos que buscar las raíces. Porque el padre José María, ¿qué hizo en mi experiencia? Su filósofo de cabecera era José Ortega y Gasset, tal vez de los principales o el principal filósofo de la segunda mitad del siglo XX. Y él tiene una frase que está en algún mensaje, creo que está en Joven que Deseas, que es: yo soy yo más mis circunstancias. Entonces el padre José María era él, y sus circunstancias eran cursillos por un lado, toda la revolución juvenil de los años 60, y a través de eso el carisma, el Espíritu Santo ilumina al padre José María y a su grupo cercano a iniciar lo que hoy es Encuentro de Matrimonio. Esa sería como la cuna del manual, es esa. Él lo que hizo fue tomar su experiencia de cursillos, que era para adultos, y él arranca con un grupo de expertos, sacerdotes, laicos, expertos en dinámica juvenil, y digamos que adapta, ajusta, no sé cuál sea la palabra más correcta, el cursillo de cristiandad para jóvenes. Y aquí es donde nos damos cuenta, Osvaldo, que a veces pensamos que los movimientos somos la panacea de la Iglesia Católica. Pues no es cierto, porque a fin de cuentas, cada movimiento, y aquí es donde me puedo percatar, cada movimiento toma bases de otro movimiento que está teniendo resultados. Y a fin de cuentas, lo que estamos tratando de decirte es que somos instrumentos de evangelización, vaya. Entonces, como instrumentos de evangelización, debemos de no perder de vista el hecho de que no es el movimiento, sino es la iglesia lo que estamos promoviendo, lo que estamos dando a conocer. Y creo que eso es lo que el padre Pujadas tomó de cursillos. O sea, a fin de cuentas, él vio que la materia en sí de cursillos de cristiandad era tan valiosa que lo toma de ahí para bajarlo a los jóvenes de aquel entonces, y que obviamente ha dado frutos hasta la actualidad, ¿no? Hay un segundo documentico, Concilio Vaticano II. La experiencia de cursillos, se dice que el padre José María era un experto en el Concilio Vaticano II, y definitivamente el llamado que hace el Papa Pablo VI, la Iglesia Católica, a ponerle caso a la juventud por toda la hecatombe que estaba pasando en la década de los 60, que sigue vigente hoy. Eso sigue vigente hoy. La muerte de Quino nos volvió a decir que todo eso está vigente. Quino, su último coso de Mafalda fue en 1973, 73. Y tú miras hoy, él está hablando de hoy, la situación de hoy. Entonces, digamos que esos documentos son básicos. Ahora, cursillos tiene varias cosas iguales. Bueno, el padre José María decía, nosotros somos hijos de cursillos de cristiandad. El movimiento Encuentro es hijo de cursillos de cristiandad. Eso tenemos que tenerlo aquí, porque allí
viene mucha respuesta. Hay que ver Cursillos, su experiencia. Yo tendría que ver, no he hecho cuenta, pero de pronto él estuvo más años en Cursillos que en Encuentros de Padre José María. De pronto sí, habría que hacer las cuentas, no lo sé. Porque él comenzó Encuentros en forma en el 70, digamos, porque en el 79 fue como todavía experimentando, y él murió en el 84, o sea, 14 años. No me extrañaría que haya hecho más años en Cursillos que en Encuentros de Música Juvenil, porque él sí murió relativamente joven, de 69 años. Y no solamente él, no todos los mensajes están escritos por él, pero sí todos los mensajes están escritos por cursillistas, sacerdotes y laicos. La mayoría los escribe el Padre José María, pero el laico que escribe varios mensajes del manual es cursillista. Luis Enrique Ruiz, compañero de cursillo de mi papá. Luis Enrique, mucho más joven que papá. Luis Enrique tiene 75 años y si papá, si estuviera vivo hoy, tendría 99 años. Por eso lo tomó el Padre José María, porque era muy joven. Él tendría 24, 27 años cuando comenzó a trabajar con el Padre José María en Encuentro con José Juvenil. Filósofo, además muy inteligente. Toma cursillos para adaptarlo a los jóvenes. Por eso el Padre José María lo decía con mucho orgullo, que él tiene dos frases que repetía mucho. Nosotros somos movimiento hijos de cursillos. Encuentros nace en Colombia, se bautiza en Costa Rica. Eran como dos frases que él tenía muy claras, son parte vital para la historia del movimiento. Cuando le llega el carisma, cuando el Espíritu Santo le dice, joven, póngase a trabajar para los jóvenes, él empieza y se reúne con su combo de, perdóname la expresión, su grupo de sacerdotes. Hay 4 o 5 vitales. Sacerdotes, José Miguel Miranda, franciscano, también español, murió en Colombia. Él es el que escribe El Hombre Nuevo y El Hombre Viejo. Ese esquema de San Pablo, que tú sabes que el hombre nuevo es expresión de San Pablo, el hombre nuevo, él toma ese esquema, hombre viejo, hombre nuevo. Entonces, Luis Enrique Ruiz, el laico, él escribe, ¿qué es el hombre? Imagínate el tema que él escribe, ¿qué es el hombre que ustedes saben que es? De ahí se cuelga todo. Madurez de la personalidad, también lo escribe Luis Enrique Ruiz. Y el padre Gerardo Sotelo, Luis Enrique sí colombiano y padre Gerardo Sotelo también colombiano, terciario capuchino. O sea, fíjate que el padre José María era diocesano, el padre José Miguel franciscano y el padre Gerardo terciario capuchino. O sea, él combina, él mezcla, digamos, se reúne, no tiene un sesgo. El padre Gerardo escribe Arcoíris de la Generación Nueva, que está como opcional. Se me olvidó una cosa. Luis Enrique escribe Dios y mundo al encuentro, que al comienzo era un mensaje que se daba en los encuentros y después en la última edición del manual aparece como opcional. El padre José María deja ver su claro reconocimiento de la paternidad cursillista, no solamente por él, sino por quienes le ayudan a él a escribir el manual, ¿no? A ese mensaje. Además del mismo esquema de la historia que nos une lo cristocéntrico, absolutamente cristocéntrico. Nos une, por ejemplo, que todas las mañanas comienzan con una meditación. Antropológico, el primer día es vocacional antropológico, el primer día cursillos. El segundo día, problemas, nosotros lo llamamos problemas, allá lo llaman sacramentos. Y el tercer día, a trabajar jóvenes en bio apostolado. Eso es relativamente la estructura que tiene cursillos. Mi papá y mamá, cursillistas, muy fuertemente trabajaron en cursillos durante 40 años. Cuando ellos acompañan encuentros, mi hijo eso es equivalente a, yo nunca fui a cursillo. Mi hijo es equivalente a, mi hijo es equivalente a, ellos notaban la misma secuencia, los mismos conceptos. Optar, o sea, la opción a la fe, con los jóvenes más resaltado, porque ya los jóvenes están tomando decisiones, los adultos ya supuestamente han tomado decisiones. La etimología, para usar tu palabra, Antonio, es cursillo de cristiandad y la experiencia del padre José María y su entorno con que al fin de cuentas es parte de la naturaleza humana y sobre todo la naturaleza de la iglesia, ¿no? De la evolución de la iglesia y de la evolución de la fe es lo que ha sucedido, ¿no? A lo largo de la historia de la salvación. Los cristianos no nacimos de la nada, o sea, los cristianos tenemos una etimología del pueblo judío. También por ahí es la naturaleza por la cual siempre debe de haber alguien antes de nosotros que nos está empujando. No siempre me acuerdo de esta historia que nos la cuenta el Éxodo y nos la platica de manera muy sabrosa un sacerdote español, el padre José Román Andrés, haciendo la referencia con los padres de familia. Dice, los papás son como Moisés, que llega Moisés al monte
y dice, bendito sea Señor, que mañana atravesaremos el Jordán y llegaremos a la tierra prometida. Dios le responde, ¿atravesaremos? ¿Y a ti quién te dijo que ibas a atravesar la tierra prometida? Dice, y eso es un poco lo que hacen los papás. Los papás llevan a sus hijos al monte y les muestran la tierra prometida y les dicen, pero yo me quedo aquí, yo ya no puedo ir más para allá, ya te toca a ti. Es un poco, yo creo que lo que hace el padre con Cursillos, ¿no? Cursillos es el Moisés que lleva a los jóvenes al monte y les dice, yo aquí me quedo. A partir de aquí ustedes van a atravesar el Jordán en este nuevo movimiento de encuentros de promoción juvenil, ¿no? Siempre se debe de partir de una base sólida y para el padre José María Pujadas, la base sólida son cursillos de cristiandad que al fin de cuentas son los adultos mostrándole a los jóvenes la experiencia de lo que es la vida para que los jóvenes ahora sí promocionarles a los jóvenes, no ellos mismos, sino promocionarles lo que debe de ser la verdadera juventud, que es algo, un concepto que nosotros manejamos con los jóvenes mucho. A veces les platicamos a los jóvenes, el encuentro es encuentro de promoción juvenil y les decimos, no es que el padre Pujadas quiera promocionarte a ti como joven y ponerte arriba. Lo que el padre Pujadas está promocionando es la juventud. El concepto de juventud lo está promocionando y te lo está poniendo y te está diciendo, esto es lo que debes de vivir como joven. Esto es a lo que se le llama juventud. ¿Te gusta este camino? Porque esto es lo que deberías de estar haciendo si realmente te consideras un joven. ¿Te gusta este camino? Porque es un camino de cruz, es un camino de sacrificio, es un camino de entrega, es un camino de servicio, pero esto es la verdadera juventud. Que hay veces que los jóvenes piensan que promoción es para ellos mismos. Cuando uno les comenta esto, les explica esto, ellos lo entienden bien y ellos dicen, entonces no me está promocionando a mí, sino que me está a mí ofreciendo el padre Pujadas cómo debo de caminar yo a través de la vida como verdadero joven. Y si me gusta, pues es un camino de entrega, de sacrificio y de servicio a los demás. En el mensaje inicial, que nosotros decimos buenos días juventud, pero que el manual se llama distinto, el padre explica encuentros de promoción juvenil y él explica qué es un encuentro conmigo mismo, con los demás, con Dios. ¿Qué es promoción? Cuando habla de promoción dice en pro y habla algo que, no sé, laboralmente uno promociona es que yo soy subgerente y ahora soy gerente y mañana soy vicepresidente y pasado mañana soy el presidente de la compañía. Promoción, dice, sí, claro, quiero promoverte, quiero que tú te reconozcas como hijo de Dios. ¿Quieres tú una mejor promoción que ser el hijo del jefe, recontra jefe? O sea, un poco es el concepto que tenemos en promoción en el encuentro de promoción juvenil. Y todo el tiempo es, cuando nosotros nos reconocemos como hijo de Dios, pues estamos en el top de la creación, ¿correcto? Y también, obviamente, el Padre José María y todo el tercer día es, a ver, joven, esto no es para ti, esto es sí para ti, qué bueno, pero estar joven a promover el reino de Dios, que es la séptima meta de las 7 metas. ¿Se fijan que en las 7 metas no dice hacer encuentro de promoción juvenil? No dice, o sea, encuentro de promoción juvenil es al final la herramienta, el camino. Lo importante es, como dice bien la séptima meta, promover aquí y ahora el reino de Dios entre la juventud. Hay un tema bien importante que ellos, el padre José María, Luis Enrique, los sacerdotes que comenzaron también, la cogieran clara, que es de Pablo VI. El joven es el mejor apóstol del joven. Cuando comparas Cursillos con nosotros, por encuentros, eso sí genera un idioma distinto, un lenguaje distinto. Total, están allá adulto, Cursillos. Aquí es joven. Por eso los adultos debemos de cumplir una función, pero no más. Los adultos son para ayudar, formar, pero los que tienen que ponerle el frente son los muchachos que se encuentran en emoción juvenil. Entonces, el padre José María, bien lo dices tú, Antonio, no sale de la nada, sino que él toma experiencias de otras partes de la iglesia y, por ejemplo, toda la dinámica juvenil, cómo se habla a los jóvenes, eso lo toma del padre Vela. El padre José María asiste a un seminario de formación juvenil en ese momento para él tomar elementos de eso, o sea, allí todo eso lo conjuga, pero el padre José María tuvo con toda la sapiencia y conocimiento que él tenía, tuvo la humildad suficiente, humildad, la palabra clave, que él tantas veces nos la decía y la manejaba y la maneja en el manual. El padre José María la tenía muy clara y pone un laico y pone varios laicos a trabajar con él y sacerdotes para reconocer y trabajar en esa humildad, para reconocer de dónde puedo tomar para que este carisma que he recibido lo ponga a funcionar. Entonces, un gran esfuerzo con Cursillos, un gran esfuerzo fue para ponerlo en idioma juvenil y para que fuera el joven el que le hablara al joven y no el adulto el que le hablara al joven. También le habla al adulto, sí, pero el principal vocero es el joven. El principal vocero debe ser el joven.
El ejemplo que se me viene a la mente, y creo que lo hemos visto en algún momento de nuestras vidas, siempre he dicho, como nos han dicho que el joven servidor es un instrumento de Dios, ¿no? Entonces Dios se vale de una gran orquesta, donde el público pues son los jóvenes que están evangelizando. Pero detrás de esa orquesta hay un grupo de staff, ¿no? Siempre hay un staff en el cual está asesorando, está al pendiente. Ese trabajo que no se ve, ese servicio que no se ve, hay un staff de apoyo, ¿no? Creo que es muy parecido a lo que estamos viendo en EPJ. Desafortunadamente, a veces cuando el instrumento no se ha dado cuenta que está oxidado, vaya la analogía, no se ha dado cuenta que el instrumento le falta tomar una pausa, a lo mejor quiere tocar las mismas melodías y ya no le toca inclusive, ¿no? Y hablo el ejemplo de que cuando un joven a lo mejor le tocó dar charla y ya en el siguiente servicio no le toca, o le toca otro tema, o le toca otro servicio, el instrumento, ve la analogía, se sigue aferrando a tocar esa misma melodía, ¿no? Es que esta es la que me sale mejor, es que ya es cuando estás hablando de un sesgo de falta de humildad, ¿no? De soberbia. Y en ese staff que está detrás bambalinas es cuando recuerdan el instrumento, oye, no, pues en este momento te toca estar callado, ¿va? En este momento no te va a tocar participar, pero en este momento que te toca esta melodía, o vamos a hacer el tema de la charla, ahí sí, date, ¿no? Empieza a dar con todo lo que tienes. Y creo que es la parte, siempre he pensado en esa analogía cuando nos dicen que somos instrumentos de Dios. No puedo dejar de lado, a ese staff, que ese staff en su momento también estuvo frente a los candidatos, frente a ese público, dando ese mensaje. Yo creo que va por ahí, que va correlacionado, pues. Y eso puede ser en muchos ejemplos más de la vida diaria, ¿no? Yo tenía 17 años cuando hice un encuentro, ¿no? Por favor, no lo olvidemos nunca. Y a los 18 ya estaba coordinando un encuentro y siempre le comento a los adultos de hoy, cuando veo que están los muchachos y como que los tienen amarrados a veces, como que no los sueltan, siempre les digo, mire, yo que tenía a los 17 años, que no tengan los muchachos de los 17 años, que era más inteligente o era más santo, solamente que los jóvenes confiaron en nosotros, los adultos confiaron en nosotros. Nos llevaban, pero confiaron en nosotros, nos dejaron equivocar, nos dejaron meter las patas, como decimos en Colombia. Nos equivocamos muchas veces. Olvídate de encuentros, de cuchillos y salgamos a la parte empresarial. Si uno habla de liderazgo, si uno no deja que alguien se equivoque, no le delega, aunque se equivoque, nunca va a dejar que la gente crezca, la gente se forma. Yo siempre he dicho que mi mejor formación profesional para ejercer mi labor como ejecutivo de una multinacional, la tuve en encuentros de promoción juvenil. Porque los adultos de ese momento, con el padre José María, mi papá y mamá también intervenían de vez en cuando, nos soltaban responsabilidades y nos dejaron salir adelante. Cuando estábamos medio abogados, finalmente nos sacaban del charco, pero siempre nos dejaban como tal. Eso es lo que el padre José María quiere que los guías hagamos. Pero claro, con una altísima dosis de humildad, siempre de humildad. Porque de lo contrario, donde yo me la creo que soy yo, estamos perdiendo el tiempo y estamos sacando al pobre Espíritu Santo a patadas de nuestro movimiento, como a veces ha pasado en algunos centrovías que veo yo, que en los míos, en que yo también he estado, en que allí está todo el mundo menos el Espíritu Santo, ¿no? Eso es algo que tenemos que permanentemente luchar, no solamente en encuentros, sino en todos los movimientos, que a veces los egos nos ganan y entonces el pobre Espíritu Santo queda por allá en el último cuarto de San Alejo, decimos en Colombia, o sea, por allá olvidado en un lugar medio perdido. Esto es importantísimo, esto que estás comentando ahorita, Osvaldo, en el sentido de que muchas veces los adultos llegamos a pensar que el dejar a los muchachos que se equivoquen es abandonarlos. Entonces nosotros tenemos esa mala relación de conceptos en donde decir, déjalos que se equivoquen, es decir, yo ni me voy a meter ni los voy a voltear a ver. No, es déjalos que se equivoquen, pero tienes que estar presente para cuando se equivocan y necesitan de alguien que los guíe. Entonces ahí va a estar el adulto. Sí, déjalos que se equivoquen, pero como dice el padre Pujadas en el mismo manual, pero tiene que estar el adulto ahí detrás, cuidando que esa equivocación no se convierta en una muerte espiritual para el joven, ¿no?
Mencionabas algunos nombres como José Miguel Miranda, dices que es franciscano, que escribió Hombre Viejo, que escribió Hombre Nuevo. Mencionabas al filósofo Luis Enrique Ruiz, que escribió ¿Qué es el hombre?, Madurez. Gerardo Sotelo, también capuchino, que escribió Arcoíris de la nueva generación, que ese es uno de los temas que se necesitan, sobre todo en esta época, retomar, porque nos han robado la bandera del arcoíris fuera del cristianismo, ¿no? Cuando es totalmente cristiano el arco iris. Yo creo que es muy bueno, pero quisiera un poco ampliar esta parte, Osvaldo. Quisiera que ampliáramos la parte de las personas que participaron. ¿Participaste tú también, Osvaldo, en el desarrollo del manual? ¿Tuviste amistad con estos escritores, con estos filósofos, con estos pensadores, estos teólogos? ¿Qué otros nos puedes compartir? ¿Qué otros nombres? Y de estos que ya nos has compartido, ¿cómo era la estructura de pensamiento de estas personas como para llegar a estas conclusiones? Yo sí los conocí a todos, pero yo no participé. No soy ni tan viejo ni tan inteligente para haber participado en la elaboración del manual. Pero claro, sí conocimos a todos. Déjame hablar de Luis Enrique Ruiz, que es el único que aún vive, es Luis Enrique Ruiz. Padre José María, cuando quería presentar a Luis Enrique Ruiz, decía algo tan simple como este. Padre José María era de una agudeza impresionante. En Colombia he conocido muchos doctores, pero conozco un solo doctor, Luis Enrique Ruiz, un sabio de una humildad impresionante. Era increíble cómo se entendían también con el Padre José María. Padre José Miguel Miranda, español, como buen español, tú sabes, todo un poquito, ¿no? Él era el párroco de la parroquia de Santa Teresita de Jesús, de Santa Teresita, que era donde empezó a trabajar el movimiento aquí en Colombia en el 74 cuando llegué. Él era el párroco, era un sacerdote genial, sacerdote español, pero que se enamoró de Colombia y él iba escasamente a España un mes cada 3, 4 años y se regresaba. Tan humilde también que nosotros supimos que él había escrito el mensaje de Hombre Viejo y Hombre Nuevo, porque él nos lo comentó muchos años después que fuimos con mi esposa María Victoria, fuimos a verlo. Yo creo que ya el Padre José María había muerto. Nosotros fuimos con María Victoria a visitarlo, estaba enfermo ya, y entonces ahí supimos que él lo había escrito, porque le comentamos que habíamos tenido algunos inconvenientes con los mensajes, que alguna gente pretendía cambiarlos, y entonces que él qué opinaba, y entonces ahí nos dimos cuenta que él había escrito esos 2 mensajes, Hombre Nuevo y Hombre Viejo, que así lo habían, digamos, como que han repartido tareas con el Padre José María. Él escribió ese par de mensajes, siempre coordinado por el Padre José María, y ellos le tenían un respeto, una admiración profunda. Yo creo que el Padre José María y el Padre José Miguel eran de la misma edad. Yo creo que un año más, un año menos, ellos eran muy, muy contemporáneos. Que obviamente el padre José Miguel murió hace unos 10 años. Él vivió mucho más que el Padre José María. El Padre Gerardo Sotelo, colombiano, así calladito, parecería, como decíamos en Colombia, que no rompe un plato, pero era brillante en su inteligencia, era brillante. Una anotación, Antonio, para que no se me olvide que tú hablabas de que no solamente salimos de la nada. El término arco iris no es un término emproísta, es de los focolares, porque el padre Gerardo Sotelo trabajó todo el tiempo hasta su muerte con focolares, al igual que con emproístas. Padre Gerardo Sotelo, la última vez que lo visitamos nosotros, también ya retirado de una población cerca a Cali que se llama Palmira, donde supimos que estaba ya ahí. Fuimos, nos dijeron que estaba muy enfermito, fuimos, se acordó perfectamente, nos preguntaba por gente de 25 años, trajo una memoria impresionante y una humildad. Cuando te decíamos, padre, nosotros consideramos que usted es cofundador, dice, no digan eso, yo no soy cofundador, eso es el Padre José María, el Padre José María, el Padre José María. O sea, nosotros siempre hemos pensado que ellos fueron cofundadores, pero el Padre José Miguel y el Padre Gerardo aceptaban ese cofundador por humildad. Pero definitivamente lo fueron porque metieron la mano inclusive en el manual. Y Luis Enrique, obviamente, yo le dije, así que es cofundador, no te vuelve a saludar. Y sí, pero ellos son cofundadores, ellos estuvieron en la raíz desde el comienzo, reuniéndose con el Padre José María, trabajando con él, concibiendo cómo cometían. Si usted deja el promorso, que es solamente seminarista, ahí está Luis Enrique Ruiz en la foto y ahí está el padre Gerardo Sotelo en la foto. O sea, en ese ensayo que estaban haciendo, ahí estaba Luis Enrique y ahí estaba el padre Gerardo Sotelo en esa foto. El padre José Miguel no está. Así que uno tiene que ver esas personas también, cómo la vida de ellos y cómo su experiencia en los distintos campos suman a toda esta
a toda esta estructura del movimiento de Encuentro de Promoción Juvenil. Te preguntaba porque mencionabas a estas tres personalidades, a José Miguel, a Luis Enrique y al padre Gerardo Sotelo. Dices que de los tres, el único que aún les sobrevive es el filósofo Luis Enrique Ruiz. El resto de reflexiones, el resto de charlas, ¿ya fueron desarrolladas por el padre Pujadas de puño y letra? Que nosotros conozcamos solamente esos mensajes y reflexiones que les comentamos por las que fueron escritos por personas distintas al resto del Padre José María. Padre José María era un escritor nato. Padre José María no solamente tiene el manual de Encuentro de Promoción Juvenil. Mira, él escribe el libro, por ejemplo, Fermentos de Cristiandad, donde uno puede tomar algunas lecturas excelentes para parte del mensaje. Él escribe un libro que se llama Ultrella. Ultrella es la reunión mensual de los cursillistas. Él alcanzó a dejar escrito más o menos varios listos documentos para hacer un reencuentro o un encuentro para muchachos adolescentes. O sea, el padre José María era un escritor nato. Él le gustaba mucho escribir, lo hacía muy bien. Y no es sino leer el manual y ver cómo escribía de bien él. El padre José María, cuando estábamos ya ese veo para España, no olvidemos que nosotros trabajamos intensamente con él desde febrero hasta agosto de 74 solamente, y después lo veíamos cada año que él venía durante 2 meses. Esa fue nuestra experiencia fuerte con el padre José María. Pero él cada mes nos mandaba unas notas para que nosotros tuviéramos contacto y él estuviera como mandándonos, como palabras de Dios que nos mandaba para que nosotros analizáramos y estuviéramos permanentemente en contacto con él, tanto en el Centro Guías como en los grupos juveniles cristianos. O sea, él era un escritor nato, lo hacía muy bien, era muy disciplinado y le gustaba mucho la escritura. Me llama la atención lo del libro de Ultrella, porque luego me vino a la mente Cursillos, nuevamente por mi papá. Así se llamaban las reuniones después de Cursillos. Él venía muy contento después de tener la Ultrella. Él decía, vengo fascinado, vi a mis hermanos de encuentro, porque también ellos así decían, vengo de ver a mis hermanos de encuentro. Ahora sí que me generaste, Osvaldo, un review de vida otra vez. Claro, porque por eso el mensaje del Padre José María, que nosotros somos hijos de Cursillos, es una realidad, que la historia de encuentros no se puede mirar sin mirar Cursillos de Cristiandad. No se puede mirarlo, ¿no? Porque viene un paralelo allí muy claro, y de ahí se alimentó el Padre José María y de las personas de los que se rodeó, todos cursillistas. Y Fermentos de Cristiandad, okay, inclusive está escrito más para cursillistas que para provistas. Ya estaba escrito antes de que comenzara encuentros. Osvaldo, entrando un poco a lo que son los expositores, a las personas que les tocaba ya ahora sí dar estos mensajes, ¿cómo se preparaban los expositores de esas charlas en aquel entonces? ¿Cómo los elegían? ¿Qué miraban en ellos? ¿Seguían algún perfil idóneo para ese tipo de charlas? Porque si vamos viendo, cada charla está hecha como para un perfil, para una personalidad, vaya. ¿Cómo ustedes manejaban todo ese proceso de buscar a la persona idónea para dar esa charla? ¿O de plano decían que Dios me socorra y que sea lo que Él quiera? Esto nos lo va a platicar en el próximo programa. No te vayas, Osvaldo. Vamos a continuar platicando. Nada más vamos a hacer un corte aquí y pues no se pierdan el próximo programa de Cuarto Día, Diálogo en Proista, en donde vamos a continuar conversando con Osvaldo Prieto, una de las personas que estuvo hombro a hombro apoyando al padre José María Pujadas Ferrer. Nos quedamos con esta pregunta tuya, Delfino. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.